Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. Un nuevo hecho violento estremece a Guayaquil. Esta tarde fue asesinada la directora de la penitenciaría del Litoral. Astrid Singre nos dará detalles en vivo ya mismo. Hola, Diana. Hola, Milton, amigos, muy buenas noches. Y mientras tanto, en Quito, nuevamente el fuego amenaza zonas pobladas y destruye vegetación. Esta vez en el Panecillo, en el centro de la capital. Ismenia Solórzano nos contará en breve. Veamos los titulares de hoy. Amazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Otra vez alarma en Quito por un incendio forestal, esta vez en el Panecillo, en el centro histórico. Causó la alarma entre los moradores y también los turistas que estaban en ese momento. Las fuertes llamas consumieron 5 hectáreas y el supuesto causante del incendio fue detenido. Vámonos a exteriores para que Ismenia Solórzano nos cuente los detalles. Ismenia, buenas noches. Hola Milton, ¿cómo estás? Amigos televidentes, muy buenas noches. Así es, los incendios forestales nuevamente vuelven a causar alerta y preocupación en los capitalinos. Durante la mañana y tarde de este jueves se han registrado varios incendios forestales, sin embargo, el de mayor consideración ha sido el del centro histórico de la capital, precisamente en el sector del Panecillo. Tras las labores de enfriamiento, incluso por aire, por parte del Cuerpo de Bomberos, este finalmente se controló. Fueron más de 50 uniformados y 20 vehículos quienes calmaron las llamas. Y aunque no hubo afectaciones a viviendas ni víctimas, 5 hectáreas fueron consumidas. Junto a nuestro equipo periodístico, nosotros seguimos esta jornada y les presentamos el siguiente reportaje. Llegó la 1 de la tarde y estas fueron las escenas que se registraban en pleno centro histórico de Quito. Videos grabados por los propios ciudadanos y que dejaban ver cómo la estatua de la Virgen del Panecillo estaba rodeada por una espesa columna de humo blanco que cada vez tomaba fuerza. En la parte baja del Panecillo, las escenas eran aún más trágicas, pues las llamas consumían de esta manera los árboles y vegetación de la zona. Se trató del incendio que inició en el sector de las 5 de junio, es decir, en la parte sur del Panecillo, y que rápidamente, por las condiciones de sol y vientos, se propagó. Quienes viven en esa zona estaban desesperados. Con baldes de agua, mangueras y tierra, intentaban sofocar las llamas. Dice que se ha prendido allá abajo de un pedacito de tierra y se ha prendido todititito hasta arriba del Panecillo, donde mi vecino. Con baldes, con lo que haya, y pues echado agua. Hemos tratado de controlar. La gran columna de humo incluso pudo ser observada desde puntos del norte y sur de la ciudad. Con labores aéreas por parte de uniformados del Cuerpo de Bomberos, la situación se logró controlar, pero pasadas las 3 de la tarde, nuevamente, la alerta. Las llamas regresaron. Y decíamos que ya se ha de calmar, y cuando después vino unos 2 señores policías, dijeron que evacuemos con los animalitos, porque las llamas siguen, por eso salimos corriendo. Mientras decenas de uniformados se encontraban en labores, desde la Policía Nacional se dio a conocer que un ciudadano ecuatoriano y mayor de edad fue detenido por ser el presunto responsable de este siniestro, que terminó consumiendo 5 hectáreas de vegetación. Tuvimos la alerta de la ciudadanía y alerta de personal de aquí del COE que se encontraba cercano al lugar. Es por eso que nosotros inmediatamente procedimos a colaborar y realizar la aprehensión de este ciudadano y ponerle órdenes de la autoridad competente. Ya alrededor de las 5 de la tarde se dio a conocer que el incendio finalmente fue controlado. Entre incendios como tales, ahora estamos promediando entre 4 y 5 por día, pero a nivel de quema de desechos sí es preocupante porque tenemos alrededor de 35 y 40 alertas diarias en todo el sector de la ciudad, que lo único que ha generado es poner al 100% la operatividad del Cuerpo de Bomberos. Durante este jueves, otro incendio en el sector de Carcelena, al norte de Quito, también fue reportado. Incendio que al caer la noche se controló. Ventajosamente, estos hechos no dejan víctimas ni viviendas afectadas. Sin embargo, en lo que va del año, más de 1.500 hectáreas de vegetación han sido consumidas por incendios que en la mayoría de casos fueron ocasionados. Y bien, durante toda esta jornada, más de 30 personas fueron evacuadas de sus viviendas ya para horas de la noche, y por orden de las autoridades ellos retornaron ya hacia sus hogares, pues por el momento no existiría ningún riesgo de que las llamas puedan afectar cada una de sus casas. Nosotros estaremos al pendiente de cualquier otra novedad que ocurra. Diana, es lo que pasa en la capital. Tú continúas con más en estudios. Buenas noches. Buenas noches, Ismenia. Gracias por la información. Y ahora en Guayaquil.
Lamentablemente asesinaron a la directora de la penitenciaría del Litoral en la vía Daule de Guayaquil. Según las primeras versiones, sujetos interceptaron el vehículo en el que la funcionaria se movilizaba cerca de ese centro carcelario. Hacemos contacto a esta hora con Astrid Singre, quien nos tiene más información. Buenas noches, Astrid. Buenas noches. Ha sido el mismo servicio de atención a personas privadas de la libertad, SNAI, que ha confirmado hace pocos minutos el deceso de la directora encargada del Centro de Privación de Libertad número 1 de varones en Guayaquil. La funcionaria es identificada como María Daniela Icaza Rezabala. El SNAI en un informe señala que la funcionaria fallece en el traslado a una casa de salud. Como ustedes pueden ver en pantalla, en estos momentos ya se ha dado sitio aquí en el lugar de este hecho, personal de criminalística para recabar mayores información. La policía ha señalado que el ataque se dio cerca de las 6 de la tarde aquí en vía Daule, en el kilómetro 14, en el sentido al complejo carcelario, cuando dos hombres en moto interceptaron a la funcionaria que iba de copiloto en este vehículo rojo. En el sitio se han contabilizado al menos 10 indicios balísticos y lamentablemente uno de los proyectiles que se le propinó a la víctima pues fue el que le impactó en el cráneo y lamentablemente produjo su muerte. En el hecho también pues vale señalar que dentro de este ataque pues queda una víctima que ya se encuentra fuera de peligro, esto mientras que las autoridades continúan justamente recabando mayor información sobre este hecho. Necesario señalar que no es el primer ataque que ocurre justamente en los últimos meses hacia funcionarios del SNAI. Entre agosto y septiembre, el pasado 31 de septiembre, se dio justamente un ataque a agentes de penitenciarios de la provincia del Guayas, mientras que en Sucumbíos también se asesinó a un director de un centro penitenciario. Esta es la información, compañeros, amigos televidentes. Ustedes continúan con más desde estudio. Tengan muy buenas noches. Gracias, Astrid, por la información. Terrible noticia. El fiscal general subrogante Wilson Toainga presentó 93 elementos de convicción para probar cómo el narcotráfico alcanzó al sistema de justicia. Se espera que la audiencia del caso Metástasis se extienda hasta el lunes. A bordo de un vehículo militar llegaron 3 de los procesados en el caso Metástasis hasta la Corte Nacional de Justicia. Allí, en medio de una sala adecuada para un extenso número de partes procesales, se continúa escuchando la individualización de la participación de cada implicado. Este jueves el relato se centró en 8 de los 33 procesados señalados como coautores. El fiscal general subrogante Wilson Toainga dijo que este grupo trabajó para el narcotraficante Leandro Norero, tanto para lograr impunidad y beneficios penitenciarios a su favor, como para condicionar su estadía en la cárcel de Cotopaxi. Así, por ejemplo, Ernesto Arboleda Andrade gestionó el ingreso de varios chanchos al Centro de Privación de Libertad para celebrar el Día del Recluso. Por ello habría recibido $2.000, mientras que Sofía García laboraba como representante jurídica de la organización. Ella intervino para lograr un pronunciamiento favorable respecto a un habeas corpus que solicitó la hermana de Norero, Joana Zambrano Tigua, con los jueces de Cotopaxi, Santiago Zumba y José Luis Segovia. Consta un depósito de $6.000 que finalmente se devolvió, pues el tribunal aceptó solo de forma parcial el recurso. En este proceso también participó el abogado David Tamayo, quien ante el enojo de Norero tuvo que transferir el dinero recibido. Decidieron que el centro penitenciario tiene que prestarle las facilidades para que reciba las atenciones de salud, donde ella pretendía la libertad o el arresto domiciliario. Ninguna de las dos cosas se otorgó por parte de los jueces que están ahora procesados. Tras terminar con la individualización de la participación de los procesados, Fiscalía presentó 93 elementos de convicción en común. Dijo que aquellas pruebas demuestran cómo esta empresa delictiva nació de las fauces de la podredumbre del sistema de justicia, pero que ahora la justicia no estará de rodillas, impasible e inmutada. Que se han organizado para garantizar la seguridad de la familia Norero y para cohechar, comprar votos. Eso se llama cohecho. Se estima que la audiencia terminará el próximo lunes, tras lo cual el juez Manuel Cabrera se retirará a deliberar si llama o no a juicio a estos 37 implicados restantes. La Asamblea dejó pendiente una resolución propuesta por el Partido Social Cristiano para que no se retomen los juicios políticos a exministros de Guillermo Lasso y se tramite el de la ministra Mónica Palencia. Sin embargo, rechazó el informe a la Nación del presidente Daniel Noboa.
Un nuevo intento para frenar la reactivación de los juicios políticos a los 3 exministros de Guillermo Lasso y retomar el de la ministra Mónica Palencia quedó pendiente de resolver este jueves en el pleno virtual de la Asamblea. La asambleísta Gisela Molina del Partido Social Cristiano planteó un cambio del orden del día que contiene 3 cosas: declarar la ineficacia jurídica de la decisión de la Comisión de Fiscalización de acatar la sentencia, confirmar el archivo de las solicitudes de enjuiciamiento y disponer al CAL que inicie procesos administrativos para sancionar a los 5 asambleístas que votaron a favor de acoger la sentencia judicial. La resolución emitida por la comisión es inaplicable y carece de eficacia jurídica. La sesión se suspendió y cuando sea convocada nuevamente se topará este punto. Más temprano, el Pleno con 79 votos a favor rechazó los datos del informe a la Nación presentados por el presidente de la República, Daniel Noboa. La Comisión Ocasional concluyó que de las 107 metas del Plan Nacional de Desarrollo, 55 no registran cumplimiento, que se oculta información y que no hay objetivos en temas de seguridad. Paradójicamente, en defensa del gobierno tomaron la palabra los 2 asambleístas que hace poco eran de Construye. Hay que agradecerle al presidente de la República que ha tenido la valentía de poner el pecho a las balas en estos problemas críticos también que vive el país. Este informe es vergonzoso. Creo que esta asamblea tiene cosas muchísimo más importantes que hacer, en lugar de seguir perdiendo el tiempo en absurdos de esta dimensión. Con mucho estupor, la forma en la que ciertos asambleístas que pertenecían a otras bancadas, precisamente, defienden a ultranza a un gobierno que no tiene nada que mostrar. Realmente sorprende y causa hasta asco. El informe dio paso a más críticas desde la Revolución Ciudadana a la gestión del gobierno. El oficialismo respondió. Resultados, compañeros, que se traducen a no garantizar ni bienes ni servicios a la población y, peor aún, garantizar sus principales derechos, el derecho a la vida. En 3 meses, después de presentado el Plan Nacional de Desarrollo, no se puede cumplir todo lo que correspondería hacer en un año. Finalmente, el Pleno dispuso que este informe se envíe a la Contraloría para que dé seguimiento. Haber defendido en los últimos 10 años a procesados por narcotráfico es una de las prohibiciones para postular al cargo de nuevo fiscal general del Estado, al concurso. Especialistas cuestionan algunos puntos del reglamento aprobado. Este es el reglamento para la selección del nuevo titular de la Fiscalía General del Estado. En 58 páginas se detallan cada una de las fases del proceso que, entre las novedades, no permite que se postulen quienes durante los últimos 10 años hayan defendido a procesados por una treintena de delitos, entre los que constan narcotráfico, crimen organizado, terrorismo, pornografía infantil, extorsión y secuestro. Si bien quizás existe una buena intención de por medio para especialistas, hay varios temas que observar. Como los casos que hemos visto en Metástasis, por ejemplo, y en Purga, en donde los abogados arreglan los casos, pagan a los jueces, y naturalmente eso no implica que necesariamente has ejercido el patrocinio de una de estas personas. Luego, ¿por qué solo una treintena de delitos? ¿Por qué no también los delitos contra la eficiencia de la administración pública, que son delitos que en mucho convergen también con delitos de delincuencia organizada, como también el narcotráfico? Otras críticas surgen a propósito de la fase de calificación de méritos, valorada con 50 de los 100 puntos totales de este proceso de selección. Cada postulante podrá recibir un punto si, por ejemplo, se identifica como miembro de alguna comunidad, pueblo y nacionalidad. Otro punto si tiene discapacidad, otro más si está domiciliado en una zona rural. Y así seguir sumando de a uno si, por ejemplo, padece una enfermedad rara, reside en Galápagos o en la región amazónica. Esto se pone en la balanza frente a los puntos que se adjudican por la formación académica. Por ejemplo, 18 puntos si el postulante tiene un PhD. Solo 2 más que los adjudicados si estos cuentan con una maestría, indiferente de la universidad en la que se obtenga el título. Si durante los últimos 15 años usted se ha dedicado a estudiar Derecho Penal, 8 años para sacar su PhD y 7 años para escribir 2 libros y un artículo indexado, pues va a tener menos puntaje que alguien que haya hecho una maestría de 9 meses en una universidad de garaje, que haya hecho 4 cursos express de una semana cada uno y que viva, digamos que en la Amazonía, resida en zona rural, se autoperciba como parte de una agrupación indígena
y eventualmente pues sea parte de un quintil de pobreza. Una vergüenza. En tanto que en la fase de oposición se incluye una prueba escrita y otra oral con 30 y 20 puntos en juego respectivamente. En la última se plantearán casos prácticos, simulación de audiencias y se calificará la capacidad de argumentación jurídica y el conocimiento de derecho aplicable. El presidente Daniel Noboa oficializó su anuncio de gratuidad en el consumo eléctrico de los ecuatorianos durante 3 meses. Mediante decreto ejecutivo 384, el mandatario dispuso otorgar una compensación del valor equivalente a 180 kilovatios a usuarios residenciales durante diciembre, enero y febrero. En el documento aclara que el excedente de ese consumo lo asumirán los abonados. Las pruebas de motores alargan el inicio de operaciones del barco turco que proveerá al país 100 megavatios. En tanto, ninguno de los proyectos energéticos de la primera ronda de contratación ha ingresado al Sistema Nacional Interconectado. Aunque se encuentran dentro de los plazos, el barco de generación aún no puede iniciar operaciones comerciales a pesar del fuerte estiaje que atraviesa el país. La prolongación de los tiempos se da debido a pruebas técnicas que se realizan en los motores del navío. Los ensayos coordinados por SENACE consisten en conectar de forma estratégica y por lapsos al Sistema Nacional de Generación los 6 motores de 18 megavatios cada uno, para así medir las posibilidades de riesgo. Este procedimiento se repite por varias ocasiones. El barco turco actualmente se encuentra conectado a la subestación Caraguay en un muelle provisional hasta que concluyan los trabajos de colocación de pilotes en las esclusas, donde será su acordonamiento final. El alquiler de esta generación flotante de 100 megavatios forma parte de los 341 que el gobierno adquirió para afrontar el estiaje. No obstante, de esta primera ronda aún no se ha podido poner en funcionamiento ningún proyecto. Y más de 150 miembros de bandas terroristas han sido capturados en diversos operativos desplegados a escala nacional. La mayoría de los detenidos se dedicaba al tráfico de drogas y armas. Este es el ingreso de los equipos tácticos de la Policía Nacional a uno de los 61 inmuebles allanados en las provincias de Manabí, Guayas, El Oro, Santa Elena, Los Ríos y Esmeraldas, como parte de la Operación Cero Impunidad 10, desarrollada del lunes 9 al jueves 12 de septiembre por el Grupo FIAC, Fuerza Investigativa Anticriminal, que logró capturar a 55 miembros de bandas delictivas. Quienes estarían involucrados en el cometimiento de delitos como es robo a vehículos, tráfico de armas y femicidio. Según el coronel Favari Montalvo, jefe de la Zona 4, los ahora aprendidos pertenecen a las agrupaciones delictivas, los Lobos y los Choneros. Según la Policía Nacional, 30 de estos delincuentes pertenecen a estructuras dedicadas principalmente al tráfico de drogas, 9 al tráfico de armas y 11 al robo de vehículos. Desde la creación del Grupo FIAC el pasado 1 de mayo del 2024, más de 2.000 criminales han sido capturados a nivel nacional. El bloque de seguridad decomisó 1.5 toneladas de droga en alta mar. En la operación se detuvo a 2 ciudadanos ecuatorianos. Estos bultos negros contienen sustancias sujetas a fiscalización. Fueron incautados el 11 de septiembre cuando eran transportados por el Océano Pacífico en una embarcación menor tipo fibra de nombre Mi Novia. A bordo, 2 personas de nacionalidad ecuatoriana que también fueron detenidas por efectivos de la Armada del Ecuador. Con 36 bultos de igual tamaño y uno de menor tamaño, con aproximadamente 1.5 toneladas de presuntas sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Esta nueva captura representa una importante afectación a la economía criminal de los grupos de delincuencia organizada de alrededor de 45 millones de dólares en el mercado norteamericano. El decomiso se lo realizó en alta mar. Aproximadamente 140 millas náuticas de la isla San Cristóbal y 360 millas náuticas del continente. Pero por procedimiento la droga y los detenidos arribaron a Puerto Vaquerizo Moreno, en Galápagos, que es el puerto más cercano al punto de la detención para que se inicien con los procedimientos legales. El bloque de seguridad del Ecuador patrulla diariamente la zona del Océano Pacífico que queda entre el Ecuador continental
y las Islas Galápagos. En el cantón Salitre, en Guayas, el gobierno nacional entregó 100 camionetas nuevas de las más de 300 que comprenden esta primera fase. La ministra del Interior, Mónica Palencia, destacó que los vehículos no tendrán distintivos de la institución policial y que serán utilizados en temas investigativos de las zonas consideradas conflictivas. Se han entregado y se entregan como parte de ello 339 camionetas. Nosotros estamos entregando unos vehículos en blanco. Los ciudadanos podrán encontrarse a su paso sin reconocer a nuestros policías del área de inteligencia. El presidente Daniel Noboa vetó parcialmente el proyecto de ley de armas, municiones, explosivos y materiales relacionados que fue aprobado por la Asamblea el pasado 13 de agosto. Según el Ejecutivo, este requiere de precisiones conceptuales y la optimización del marco institucional. Además, propone mejorar puntos claves como la necesidad de implementar un sistema de trazabilidad para mantener el control de todo el ciclo de fabricación y producción de armas, municiones y explosivos. John Pollitt, hijo del ex contralor Carlos Pollitt, detenido en Estados Unidos, salió en libertad tras entregar una fianza de $14 millones, entre dinero en efectivo y millonarias propiedades que serán puestas en garantía. Eso ocurre mientras espera la lectura de los cargos que pesan en su contra por lavado de activos, los mismos delitos por los que su padre fue entregado culpable y aguarda una sentencia que se conocerá el próximo 27 de septiembre. El Ministerio de Trabajo abrió un sumario administrativo a la vicepresidenta Verónica Abad porque habría incumplido con la disposición presidencial de su traslado a la Embajada de Ecuador en Turquía. Esta decisión se la tomó en base a la escalada de tensiones en los últimos meses en Israel. De acuerdo con el documento, Abad tenía que arribar a Ankara, la capital turca, antes del 1 de septiembre. Sin embargo, llegó el lunes 9. Una dirección de esa cartera de Estado dio un plazo de 24 horas para que la Cancillería remita un informe técnico sobre el posible incumplimiento de la vicepresidenta. En corto, Ana de Nadie, en pocos minutos les vamos a mostrar cómo se graba una novela exitosa. No se lo pierda. Seguimos, amigos. La Comisión de Tránsito del Ecuador ha notificado presencialmente la suspensión de 34 radares de los 163 que deben dejar de operar. Al momento son más de 300 los dispositivos suspendidos por diversas irregularidades. Más radares fueron suspendidos en Guayas. Esta vez la Comisión de Tránsito del Ecuador notificó a la empresa pública municipal de Juján la suspensión definitiva de 3 dispositivos de control de velocidad que cruzan por este cantón. La resolución, que es emitida por la Agencia Nacional de Tránsito, fue presentada por el director de la Secretaría General de la CTE, Jorge Sea. Estos dispositivos pasarán a ser preventivos y no recaudatorios. Además de estos radares, en total se han notificado con suspensión otros 34, 23 pertenecientes a la mancomunidad ATM Centro Guayas y 8 en Azuay, específicamente en Oña y Girón. Esto mientras que en Santa Elena, específicamente en Salinas, el alcalde de este cantón, Denis Córdoba, se encuentra a la espera del documento que oficialmente permita terminar con el convenio de más de 10 dispositivos que cruzan por la urbe y otros que también se extienden hasta Santa Elena. Que todo nace de un convenio macro, que es el de la Comisión de Tránsito, junto con el municipio. En el momento de que ese convenio se tira abajo, nosotros tendríamos que buscar ya la manera de tirar abajo el otro convenio que es con esta empresa, ¿no? Pero el pedido no solo se queda en la autoridad municipal. Conductores también ven necesaria la medida, pues aseguran sentirse afectados. Nosotros como transportistas, nosotros podemos circular hasta 90 kilómetros por hora, ¿no? Y a mí me salió en 88, me salió la multa de pagar. Se supone que un radar evita el peligro, no hace otra cosa. Tanto que a nivel país ya se suman 302 dispositivos de control de velocidad que por diferentes irregularidades se han dado de baja. Aquí también se cuentan los 39 radares de los consorcios Ceviecu y Ecutransit, que el gobierno recuerda continúan con la suspensión de su registro, por lo que no están calificados para emitir multas. Luego de 4 días de paralización parcial del servicio en Guayaquil, el gremio del transporte urbano anunció el fin de la medida.
En las paradas de la terminal terrestre de Guayaquil, el flujo de unidades volvió a la normalidad y los usuarios comenzaron a movilizarse sin contratiempos. En tanto, el alcalde Aquiles Álvarez resaltó la importancia de las mesas de diálogo para lograr la transformación del transporte público. Los precios de los combustibles bajaron desde este jueves 12 de septiembre a escala nacional. Así, el galón de las gasolinas Extra y Ecopaís pasó de $2.77 a $2.59. En tanto que la Super, cuyo precio está liberado sin subsidio, bajó 10 centavos, es decir, de $4 a $3.90. Dichos valores estarán vigentes hasta el 11 de octubre. El cuarto día del Congreso Eucarístico Internacional contó con la participación del cardenal Mauro Gambetti, una de las autoridades máximas del Vaticano. Además, durante la tarde en el Centro Histórico de Quito se celebraron 17 misas en 9 idiomas diferentes. Español, italiano y hasta latín son algunos de los 9 idiomas en los que se impartieron 17 misas en el Centro Histórico de Quito este jueves, para cerrar el cuarto día del Congreso Eucarístico Internacional. Más de 4.500 personas, entre participantes del Congreso y miembros de comunidades extranjeras en Ecuador, asistieron a las Eucaristías. También hubo misa en latín y hubo una misa en chino. Aprovechando que el Congreso Eucarístico Internacional se desarrolló en Quito, tenga como el añadido, si cabe hablar así, de celebrarlos en las iglesias coloniales de Quito, que son una de las razones por las cuales Quito es declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y son algo bonito, se hace un énfasis más en la música, en lo que es el cantado con el coro, que se escucha precioso. El cuarto día de Congreso inició con la conferencia del cardenal Mauro Gambetti, vicario general de Su Santidad para el Vaticano, quien vino en representación del Papa Francisco, debido a que la máxima autoridad de la Iglesia Católica realiza una gira por Asia y Oceanía. La ponencia del cardenal fue acerca de la Iglesia sinodal, el tema de la jornada. Es necesario tomar conciencia de aquello que somos como cristianos, como bautizados. Ayúdenos a construir fraternidad, esa fraternidad que es capaz de sanar las heridas del corazón humano. La jornada continuó con testimonios acerca de la sinodalidad en el sacerdocio, el matrimonio y la vida laica. No podemos pretender enseguida llegar a la Eucaristía sin un proceso de iniciación cristiana y de inserción en una comunidad. Este viernes, el tema a tratar en el Congreso Eucarístico será Eucaristía, Salmo de Fraternidad.